acompañen con sus Biblias. Si usted trae su Biblia, vamos a buscar la carta a los Hebreos. Y vamos a estar en el capítulo número 2. La carta a los Hebreos, capítulo número 2. Y vamos a estar solamente en los primeros 4 versículos. Hebreos 2, del 1 al 4. Me parece que también, si usted no trae su Biblia, va a estar aquí en una diapositiva el pasaje para que lo pueda seguir conmigo. Voy a dar lectura, es Hebreos 2, del 1 al 4. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. La palabra de Dios dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Antes de comenzar, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, misericordioso. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque a través de ella es que podemos conocerte. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado este hermoso libro y a través de ello has revelado a Jesús. Señor, gracias por este privilegio. Te pido, Señor, que este día, Señor, tu palabra pueda ser predicada, que tu palabra sea exaltada, Señor. Y, Señor, que obres en la vida de mis hermanos que están escuchando, que pongas oídos atentos, Señor, y que sea tu palabra, no mi sabiduría ni sabiduría humana, sino sabiduría que viene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, esta predicación la titulé Un evangelio tan grande. Hermanos, tenemos un mensaje. Cada uno de nosotros recibimos este mensaje que es el evangelio. Yo creo que si tú estás aquí, te has bautizado, perteneces a nuestra iglesia, o tal vez llevas mucho tiempo en esta iglesia, tienes un ministerio, algún servicio, creo que hubo un inicio en tu vida donde conociste el evangelio, donde el evangelio te alcanzó, donde Dios te convenció a través de su palabra de quién es Jesús. Entonces todos nosotros conocemos el evangelio, o deberíamos de conocerlo. La palabra evangelio, para aquellos que a lo mejor no la conocen todavía, significa buenas noticias. El evangelio, las buenas noticias, dan respuesta no solamente a nuestros problemas más apremiantes, sino que da respuesta al problema más grande del hombre. Y el problema más grande del hombre es la separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Ese es el problema más grande. No hay otro problema mayor a este, y es la separación del hombre y Dios a causa del pecado. Gracias a Dios, el evangelio nos da respuesta a este gran problema. El evangelio transforma vidas. El evangelio cambia nuestra naturaleza. Ya hemos hablado en otras predicaciones, a lo mejor también en algunos estudios bíblicos, que el evangelio, el poder de la palabra de Dios, transforma nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa pasa a ser ahora una naturaleza, gracias hermano, una naturaleza que ya tiene la oportunidad de buscar a Dios. Ya no tendemos al pecado, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a buscar a Dios, a tener una comunicación, a tener una relación con el Señor. El evangelio también nos da vida. La Biblia nos enseña que estábamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos, sin embargo el evangelio nos da vida. El evangelio también nos da el privilegio de llamarnos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que cada uno de los hombres en esta tierra son creación de Dios.
Entendemos y conocemos el Génesis cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Somos creación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el Evangelio nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Todo esto a través de la obra de Jesucristo. El Evangelio, las buenas noticias, son que Jesús un día vino a morir por cada uno de nosotros, sin necesidad que Él lo hiciera. Renuncia a sí mismo, renuncia a ser igual a Dios para entregar su vida por ti y por mí. Ese es el Evangelio y ese es el mensaje central del cristianismo. Ese es el mensaje central de la iglesia. La iglesia existe a causa de Cristo. Somos salvos, cada uno de nosotros, los que somos llamados a salvación, somos a causa de Cristo. El día de hoy pudimos ver cómo hermanos obedecían al Señor en el bautismo, bajando a las aguas a causa de Cristo. Tenemos nuevos creyentes también. El día de hoy tenemos nuevos miembros en nuestra iglesia y la causa es Cristo. El Evangelio de Cristo es o debería de ser nuestra razón de existir. Pero aunque el mensaje del Evangelio es el mensaje central del cristianismo, el día de hoy podemos ver cómo la iglesia moderna ha ido creciendo y este mensaje cada vez ha ido careciendo, el mensaje del Evangelio. Comenzamos a ver otras alternativas que no son el Evangelio para poder encontrar crecimiento en las iglesias. Y pareciera que esto estaba sucediendo algo similar en la iglesia o en la comunidad de los hebreos. La comunidad de los hebreos a las que es escrita esta carta que acabamos de leer, estos pasajes, ellos eran judíos, tenían un conocimiento amplio de la palabra de Dios, tenían un conocimiento amplio del Antiguo Testamento. Ellos lo conocían mucho, lo conocían muy bien. Inclusive, según el contexto histórico, pareciera que ellos estaban recibiendo persecución. ¿Por qué? Porque ellos, al ser judíos, renunciaron a todo eso, a toda la tradición judía para seguir a Cristo. Sin embargo, ellos estaban recibiendo persecución a causa de esto. Algunos autores dicen que ya habían recibido persecución a causa de su fe en Cristo. Sin embargo, pareciera que ellos eran una comunidad fortalecida, una comunidad con conocimiento, pero lo que el autor nos enseña es que ellos tenían que recordar ciertas cosas. Una de esas cosas era el Evangelio. Tenían que poner una atención especial en el Evangelio de Cristo. Y por eso titulé esta predicación Un Evangelio tan grande. Y en esta predicación vamos a ver 3 aspectos importantes del Evangelio. El primer aspecto es la necesidad de atender con obediencia el Evangelio. La necesidad de atender con obediencia el Evangelio. El versículo 1 que leímos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahí me gustaría, hermanos, que usted tiene, creo que en su hojita, este versículo, señalar o subrayar a las palabras necesario, la frase con más diligencia atendamos y la palabra deslicemos. ¿Por qué son importantes estas palabras? Bueno, tanto la frase con más diligencia atendemos y la palabra deslicemos tienen un contexto náutico, es decir, que estas frases y esta palabra se utilizaba en las embarcaciones. La frase con más diligencia se utilizaba para referirse a echar las anclas y fijar una embarcación. Es decir, echan las anclas para fijar una embarcación y en el amarradero, en el lugar donde se amarra el barco para fijarlo, lo amarraban fuertemente. Entonces esta palabra es utilizada para echar las anclas, cuando una embarcación iba a llegar a un muelle y se iba a amarrar a ese muelle. La palabra deslicemos, esta palabra se utilizaba para cuando la embarcación estaba a la deriva. Es decir, una embarcación que no tiene rumbo,
que no encuentra su camino, que inclusive está perdida en el océano. Es importante que entendamos estas dos palabras porque el autor les dice, es necesario, es una necesidad para ustedes que tomen al Evangelio, que se tomen fuertemente a él, que lo usen como un ancla para que no estén a la deriva, para que no estén perdidos, para que no estén navegando sin rumbo fijo. Esta enseñanza debería de ser viva el día de hoy para las iglesias. Es importante que las iglesias tomen el Evangelio, se centren a él, echen sus anclas, puedan amarrarse fuertemente al Evangelio para que la iglesia no navegue a la deriva, para que la iglesia no tenga un rumbo o esté navegando sin algún rumbo fijo. No solamente eso, pareciera que los lectores de esta carta tenían que entender o tenían que reforzar estas enseñanzas acerca del Evangelio porque había peligro de que naufragaran en su vida espiritual. Debido a la persecución que ellos habían recibido, probablemente ellos ya se sentían seguros. Habían pasado una prueba que no todos la habían pasado. Muchos de ellos habían sido encarcelados, algunos otros les habían quitado sus tierras y digamos que era una comunidad fortalecida, pero esto también los llevó a estar en un grado de paz, de tranquilidad, de confianza, donde tal vez se confiaron y estaban olvidándose del Evangelio. Entonces era importante que ellos recordaran el Evangelio para no naufragar en su vida espiritual. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que cuando nos bautizamos es el fin o la meta de nuestra vida cristiana. Recordarán que mi esposa y yo, el equipo de evangelismo, Luis, nuestra hermana Marisol, nuestra hermana Jeff y el hermano Lázaro, estamos visitando un anexo. En este anexo hemos estado predicando el Evangelio continuamente. De hecho, 5 chicas se iban a bautizar el día de hoy, pero debido a que no tuvieron los permisos, no pudieron salir. Sin embargo, yo les platicábamos en estas últimas semanas, preparándolas para el bautismo. El bautismo no es la meta, el bautismo no es el fin. No llegan al bautismo y todo está resuelto. No llegan al bautismo y sus vidas son completamente distintas. De hecho, el bautismo solo es una obediencia al Señor. Cuando tú crees, cuando tú te arrepientes, naces de nuevo. Tienes una vida nueva. Tu vida ha cambiado, tu vida es transformada. Y es el inicio de una vida con Cristo. No es el fin, es el inicio de una vida con Cristo. Es por eso que el autor les dice, recuerden el Evangelio, porque aunque ustedes ya pasaron persecución, esto no es el fin. Vendrán más pruebas. Necesitan amarrarse fuertemente del Evangelio para no navegar a la deriva. Y hermanos, es lo que necesitamos hacer nosotros. No solamente los hermanos que se bautizaron necesitan amarrarse al Evangelio porque inicia su vida en Cristo, sino, hermanos, muchos de nosotros nos bautizamos hace mucho tiempo, hicimos nuestra confesión de fe a Jesús hace mucho tiempo, pero pareciera que estamos navegando a la deriva. Pareciera que nos hemos olvidado del Evangelio. Pareciera que inclusive muchos terminamos decepcionados porque a lo mejor queríamos que nuestras vidas cambiaran. A lo mejor queríamos que nuestros problemas se terminaran. Y a lo mejor debido a nuestra fe llegaron más problemas. Algunos hermanos nos cuentan, bueno, es que cuando me bauticé, mi familia se burló de mí, mi familia se enojó conmigo. Me dijeron, ¿por qué te cambiaste de religión? Hemos escuchado esos comentarios. En el momento en el que entregamos nuestra vida a Cristo, con todos los beneficios que tenemos, que son enormes, también vienen pruebas. Es decir, el bautismo no es la meta. Cada uno de nosotros, hermanos que se acaban de bautizar, hermanos que tienen aquí 5, 10, 15 años, que están sirviendo, todos necesitamos amarrarnos fuertemente al Evangelio. El Evangelio va a evitar que naveguemos sin rumbo, que naveguemos a la deriva.
¿Y qué es, hermanos, sujetarnos al Evangelio? ¿Qué es mantenernos sujetos? ¿Qué es amarrarnos fuertemente al Evangelio? Bueno, tengo aquí un pasaje que se encuentra en Mateo. Creo que no va a estar proyectado, pero si usted tiene una Biblia, vamos a ir a Mateo 16, 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. La palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso es mantenernos sujetos al Evangelio, eso es vivir el Evangelio, negarnos cada día a nosotros. Entendemos que nosotros somos hombres débiles, entendemos que nosotros aún estamos luchando con nuestro pecado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Negarnos a eso, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Jesús no necesitaba negarse, porque Jesús, la Biblia nos enseña, es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo, es lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, Él decidió dejar sus privilegios como Dios y se entregó, se negó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que hemos conocido a Cristo, que hemos sido llamados por Cristo, tenemos que negarnos día con día a nosotros, para que la gloria de Cristo sea manifestada en nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que a veces nuestras situaciones no cambian, a veces nuestros problemas no cambian o no los vemos cambiar. Hermano, no siempre los problemas se van a resolver, no siempre las situaciones en las que vivimos van a cambiar. Pero lo que sí ha hecho el Señor es que ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra naturaleza, ha cambiado nuestra manera de ver. Necesitamos negarnos a nuestra naturaleza de pecado y seguir a Cristo. Necesitamos ver las cosas con los ojos de Cristo. Eso es sujetarnos a su Evangelio, eso es mantenernos firmes, es tomarnos del Evangelio, es renunciar cada día y entregar nuestras vidas en obediencia a Cristo, como Él lo hizo en obediencia al Padre. Ese es el punto número uno. Punto número uno, la necesidad de atender con obediencia el Evangelio. El punto número dos, hermanos, es el valor del Evangelio. Y lo encontramos en Hebreos, ahí en los mismos pasajes, en el versículo 2 y 3. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Este pasaje primero nos está diciendo: en el Antiguo Testamento la ley es revelada al pueblo de Israel. Dice aquí, a través de los ángeles. Hay otro pasaje en Gálatas 3 que también nos confirma esto. A través de los ángeles la ley de Dios es revelada al pueblo de Israel. Pero dice: ¿cuánto más importante no es el mensaje de Cristo, que este mensaje es revelado por el mismo Hijo de Dios? ¿Cuánto más importante no es el mensaje de Cristo, que este mensaje es confirmado por el mismo Dios? Eso es lo que está diciendo este pasaje. Aún sus antepasados, les está diciendo al pueblo hebreo, aún sus antepasados conocieron un mensaje, conocieron una revelación de Dios, pero ahora ustedes han conocido una revelación aún mayor, porque fue predicada por el mismo Jesús. De la misma manera, nosotros, hermanos, tenemos este privilegio tan grande de haber conocido esta revelación que fue predicada por la boca de Jesús. ¿Y qué es lo que menciona también? No solamente dice
que tiene mayor importancia o mayor peso el Evangelio, sino que también va a decir que así como recibió justa retribución la desobediencia a las palabras de los ángeles o a la ley revelada de los ángeles, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, les está diciendo, así como en el Antiguo Testamento hubo una retribución por la desobediencia a la palabra de Dios que fue dada a través de los ángeles, dice, ¿cómo escaparemos ahora nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y cuando habla de la salvación tan grande, está hablando del mensaje del Evangelio. Es decir, ¿qué pasará si nosotros descuidamos ese mensaje tan grande? ¿Qué pasará si el pueblo judío al que está escrito esta carta descuida ese mensaje tan grande? Si hubo retribución al pueblo de Israel, va a haber retribución a estos hombres que estaban descuidando o si descuidaban el Evangelio de Dios. De la misma manera, a nosotros se nos ha revelado esa salvación tan grande. Hermanos, tenemos que cuidarla. ¿Cómo la vamos a cuidar? Como lo vimos en el punto número 1, viviendo el Evangelio, renunciando a nosotros. En el punto 3 vamos a ver otra manera, cómo cuidar ese mensaje que se nos ha revelado. El Evangelio es digno de confianza. Si la palabra dada por los ángeles lo fue, ¿cuánto más el Evangelio que fue anunciado por Jesús? Pero también el pasaje menciona que hubo justa retribución por la transgresión a la palabra dicha por los ángeles, también las consecuencias serán mayores por desobedecer o transgredir el Evangelio. Tengo un pasaje aquí que está en Mateo 24, 47 y 48. Lo voy a leer, dice lo siguiente: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, se nos ha confiado la verdad más grande. Se nos ha confiado, se nos ha revelado la verdad más grande. Y es que Cristo vino a este mundo y entregó su vida para salvarnos. Esa es la verdad más grande y resuelve el problema más grande del hombre. Y a Dios le ha placido confiarla en nosotros. Pero tenemos que entender también que así como se nos ha revelado esa salvación tan grande, ese evangelio tan grande, también se nos pedirá mucho por eso. También se nos demandará mucho por eso. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con esa salvación? ¿Qué estamos haciendo con ese mensaje? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje de Jesús? Hace poco estaba escuchando una predicación y este predicador decía, cuando hablamos de Jesús y la cruz, muchas veces nos alegramos. Y es bueno, porque entendemos que a causa de la cruz, a causa de la muerte de Jesús, ahora somos salvos. Tenemos muchos beneficios a causa de la cruz. Pero dice, también debería de haber tristeza en nuestro corazón. Porque si entendemos el Evangelio, entendemos que Jesús sufrió, no solamente físicamente y muy cruel en una cruz, sino que también sintió la separación de su Padre. En la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras de Jesús. ¿Se dan cuenta ese dolor de Jesús en la cruz? Jesús estaba sintiendo el abandono del Padre. Y Jesús lo sintió, ¿por qué? Porque estaba siendo tratado como un pecador. Y es lo que merecíamos nosotros. Es lo que merecíamos cada uno de nosotros. Esa salvación tan grande, ese mensaje tan grande se ha puesto en nuestras manos, ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra vida.
y es nuestra responsabilidad obedecer a Él, vivirlo. El día de hoy, como lo mencionaba en parte de mi introducción, muchas iglesias comienzan a hacer metodologías, estructuras de crecimiento para que la iglesia crezca, ¿no? Muchos de nosotros probablemente vemos eso. Muchos de nosotros quisiéramos parecernos a esas iglesias tan grandes, tan estructuradas, con metodologías nuevas que les permite crecer en número, tal vez crecer físicamente, tener bonitas instalaciones. Muchos de nosotros anhelamos tener eso. Pero hermanos, cuando comenzamos a ver eso antes de poner atención al Evangelio, estamos fallando. Cuando comenzamos a ir al anexo, veíamos que había muchas chicas. Obviamente todas las chicas de ahí están por una necesidad de adicción, ¿no? Tienen un problema de adicción, por eso están ahí. Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia acerca de las adicciones? Tenemos que buscar, escudriñar la palabra para poderles dar herramientas para que puedan trabajar en sus adicciones, para que cuando no estén aquí tengan herramientas y puedan tomar buenas decisiones. Pero también llegamos a la conclusión que no era suficiente hacer eso. Ni siquiera era lo primero que teníamos que hacer, aunque ellas estaban ahí por ese motivo. Lo primero que teníamos que hacer era predicar el Evangelio. Porque aunque ellas creían que el problema más grande era su adicción, realmente el problema más grande es el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Entonces entendimos que lo primero que teníamos que hacer era predicar el Evangelio. Ahora, el día de hoy estamos tratando de crear algunos materiales para que ellas puedan ser bendecidas a través de la palabra y puedan tener herramientas para llevar sus adicciones, pero tomamos la decisión de predicar el Evangelio. A lo mejor ellas no esperaban eso, a lo mejor ellas esperaban recibir otra enseñanza. A lo mejor ellas esperaban recibir algo que les iba a ayudar para sus problemas de adicciones, para su ansiedad, para su estrés. Pero que también es lo que vimos, es que cuando comenzamos a predicar el Evangelio, también comenzamos a ver vidas nuevas, vidas transformadas. Al día de hoy podemos decir que hay dos chicas, una señora mayor como de 60 años que está muy firme, que ella se bautizó hace un mes y la vemos muy firme y la vemos completamente distinta al primer día que llegamos. Y cada que vamos y enseñamos algo de la palabra, ella está atenta, anota, nos pregunta, nos da testimonio de lo que ha vivido en su vida. Ella fue perseguida por su familia fue una de las que les dijo, ¿sabes qué? Hiciste mal, te cambiaste de religión, se enojaron con ella, le dejaron de hablar. Y ella está firme. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma vidas. El Evangelio cambia nuestro corazón. El Evangelio nos hace ver la vida de otra manera. Y a lo mejor, como les decía, los problemas a lo mejor no cambian. Puede ser que sí, pero a lo mejor no cambian. Pero que ha cambiado mi corazón y mi manera de ver esos problemas. ¿Y cómo fue ese cambio? A través de ese mensaje tan grande que es el Evangelio y que ha sido puesto en nuestras manos para que podamos obedecerlo y predicar a otros. Ese es el punto número 2, hermanos, el valor del Evangelio. El Evangelio tiene un valor infinito, hermanos. No hay nada que se le pueda comparar al Evangelio. Punto número 3, la obra de Dios a través del Espíritu Santo para extender el Evangelio. Y esto lo encontramos en Hebreos 2:4. La palabra de Dios dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este pasaje lo que nos está enseñando, voy a leer desde el versículo número 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande
Y aquí comienza a decir quién predica esta salvación. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es decir, por Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, fue confirmada por sus discípulos de Jesús. No solamente eso, sino dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. Es decir, que Dios utilizó a estos hombres, utilizó señales, utilizó prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo para que este evangelio permaneciera, para que este evangelio fuera confirmado. ¿Se dan cuenta? No solamente el mensaje lo predica Jesús, sino que lo confirman aquellos que lo oyeron y lo testifica Dios a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Podemos ver cómo inicia la iglesia de Cristo y podemos ver una infinidad de milagros. De hecho, en la vida de Cristo, cuando Cristo está en la tierra, hace muchos milagros. Después, en la historia de la iglesia, cuando crece, cuando nace la iglesia y comienza a reproducirse, hay milagros. Dios usa milagros, pero Dios usa también hombres para que el evangelio vaya creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa milagros? Bueno, en ese entonces, hermanos, habían lugares en los que se llegaba y se predicaba el evangelio y no había evidencia de nada. Al día de hoy nosotros tenemos mucha evidencia, tenemos la Biblia, tenemos el testimonio fiel de la iglesia. En ese entonces no existía eso. El predicador llegaba y con señales, con milagros, el mensaje que predicaba era confirmado por Dios. Y así es como crece la iglesia, a través de la obra del Señor, usando hombres, capacitando hombres para hacer esto. El día de hoy, hermanos, Dios sigue capacitando hombres para predicar el evangelio. Hace 2 semanas que llegaron nuestros hermanos Fer y Dulce, nos decían, ¿no? Nosotros estamos allá en África, pero la Iglesia Príncipe de Paz está haciendo esa obra a través de lo que Dios les mandó a hacer. Dios capacita a hombres como nuestros misioneros, nuestro pastor. No solamente eso, hermanos, Dios capacita a cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado dones a todos. Si tú has nacido de nuevo, si tú has entregado tu vida al Señor, la Biblia nos enseña que se nos ha capacitado, se nos ha dotado de dones y talentos, habilidades que Dios va a usar para el extendimiento de su evangelio, para el cuidado de su evangelio, para que nosotros podamos vivir el evangelio. ¿Se dan cuenta? Al inicio les dije que el bautismo no es el fin, que vienen pruebas, tal vez vienen cosas difíciles, pero ahora entendemos que también Dios nos capacitó para vivir esas pruebas difíciles. Y no solamente eso, para que yo ayude a mi hermano a vivir el evangelio en su vida. Y no solamente eso, para que yo predique allá afuera el evangelio de Cristo. Dios capacitó a hombres. Dios capacitó a su iglesia. Dios es perfecto y Dios no se equivoca, hermanos. Dios dio talentos a cada uno de nosotros, distintos. Yo no tengo los mismos dones y talentos que el pastor tiene, o que mi hermano Fer tiene, o que Luigi tiene. No los tengo, hermanos. Pero esa es la obra perfecta de Dios. Porque Dios nos hizo diferentes para que juntos podamos predicar su evangelio, podamos vivir su evangelio, podamos ayudar al hermano a vivir el evangelio en sus vidas. Eso es lo que ha hecho el Señor. Entonces el Señor, podemos ver en el crecimiento de la iglesia cómo Dios usa distintas cosas, milagros, sanidades. Podemos ver una infinidad de cosas. Y al día de hoy el Señor sigue haciendo obras importantes en la iglesia, sigue haciendo milagros. Hermanos, a veces nosotros quisiéramos ver otro tipo de milagros, pero hay un milagro hermoso que vemos continuamente, y ese es el de la vida. Y ese es el de la vida que da Cristo. El día de hoy, hermanos, dieron testimonio de que nacieron de nuevo. Ese nacimiento es un milagro hermoso, porque el hombre no puede cambiar el corazón del hombre.
La sabiduría humana no puede cambiar el corazón del hombre. Solamente un milagro de Dios es quien cambia el corazón del hombre. Y así es como el Señor nos anima, hermanos. El día de hoy somos animados a través de lo que sucedió. Somos motivados a seguir adelante, a predicar el Evangelio. Hay un pasaje en Efesios que me gustaría buscarlo. Efesios 4, 11 al 16, y con este vamos a ir cerrando. Efesios 4, 11 al 16. La palabra de Dios dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios cambió nuestro corazón a través de su mensaje, a través del Evangelio, a través de la muerte de Cristo. Pero también Dios capacitó la iglesia para que cada uno de nosotros podamos ser semejantes a Cristo. Y eso es vivir el Evangelio. Y no solamente eso, para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos alcanzar a otros. Hermanos, no es cierto que Dios solamente llamó a algunos hermanos de la iglesia a predicar el Evangelio. No es cierto que Dios solamente llamó a algunos hermanos a vivir en santidad o a vivir el Evangelio en sus vidas. No es cierto eso, hermanos. La iglesia es llamada a predicar el Evangelio. La iglesia es llamada a cuidar el mensaje, a no deslizarse, a no estar a la deriva, sino a valorar el mensaje que se ha puesto en sus manos. Y cada uno de nosotros, y es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos, haciendo uso de lo que el Señor nos ha dado. Si la muerte de Cristo ha llegado verdaderamente a tu corazón, no podrás vivir más para ti mismo, sino que te verás obligado internamente a vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres misericordioso, Señor, eres fiel con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has revelado tu evangelio, porque nos has dado este mensaje tan grande, Señor, que no tiene comparación. Gracias porque entregaste a tu Hijo para morir por nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que ahora nos ayudes y que cada día podamos entregar nuestra vida a Jesús, que cada día podamos tomar nuestra cruz, renunciar a nosotros, renunciar a nuestro pecado, renunciar a nuestra humanidad y podamos seguir a Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que ese mensaje lo has dado con un propósito, y ese propósito es llevarnos a ser semejantes a Cristo, estar delante de tu presencia, pero también poder predicarlo y llevarlo a otros lugares, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que sean obedientes, que vivan tu evangelio, y Señor, que esta iglesia pueda ser reconocida como una iglesia que predica tu evangelio, una iglesia que mantiene y que está sujeta a tu evangelio. Señor, que esto lo puedan ver allá afuera, Señor. Que la colonia, la ciudad pueda reconocer que en este lugar es un lugar distinto, donde se predica tu palabra, donde se predica tu evangelio y donde se guarda con celo tu evangelio, tu mensaje. Señor, te lo pedimos, te rogamos que nos ayudes todos los días, a todos, cada uno de nosotros, Señor, con las pruebas que vienen, con las pruebas que tenemos, con los problemas, Señor, que podamos verlos con los ojos del evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.